Hola, bienvenidos un día más a Negocios de Carne y Hueso, aquí en Negocios Televisión. Si aún no nos conoces, somos el programa que te acompaña a lanzar y hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, pyme o startup, y que te trae innovación, oportunidades e inspiración a raudales para superar cualquier obstáculo y triunfar con tu empresa. Yo siempre empiezo diciendo que a emprender, que a ser empresario no se aprende en la universidad, sí se aprende con la experiencia de otros que ya lo han vivido, conociendo sus historias de éxitos y fracasos, esas historias de carne y hueso. Por eso este programa lo hacemos emprendedores como tú, de carne y hueso, que hablamos tu mismo idioma y que te traemos las claves y las herramientas para lanzar tu negocio y hacerlo crecer hasta donde sueñes. Ya sabes, si eso es lo que quieres, no te muevas porque estás en el lugar adecuado. Antes de nada, déjame resumirte en sumario lo que te hemos preparado en el programa de hoy. Y empezamos hablando sobre el récord histórico de inversión que vive el ecosistema de startups españolas. Así lo revela el informe de Tendencias de Inversión en España 2021 de la Fundación Innovación Bankinter. Nos lo cuenta su director, Javier Mejías. Y con Carmen Fernández Pumariño, directora de EAE Invierte, la aceleradora de EAE Business School, vamos a acercarnos al ecosistema de inversión en proyectos de emprendimiento y tecnología. Vamos a conocer también a una de sus startups aceleradas, Educatly, que ha cerrado una ronda de más de 800.000 euros para crear una red social profesional en educación. Nos lo va a contar su cofundador, Joan Manuel Sánchez. Apoyar el emprendimiento desde los más jóvenes es apostar por el futuro y nuestra obsesión aquí en Negocios de Carne y Hueso. Por eso hoy hablamos de juventud, de empresa, de negocio digital y de globalización sostenible con el vicepresidente de CEAGE, Antonio Magraner. Atentos porque ahora sí, comenzamos. El ecosistema de startups españolas se encuentra en su mejor momento. En nuestro país existen actualmente 10.500 startups y más de 300 scale-ups. Y en el último año las inversiones se han multiplicado por 4 con respecto al año anterior. Sumaron más de 4.000 millones de euros, un récord histórico que la Fundación Innovación Bankinter destaca en su informe anual Tendencias de Inversión en España 2021. Vamos a descubrir esas tendencias y las que nos depara este 2022 con Javier Mejías, director de startups de esta fundación, que tiene como objetivo detectar startups prometedoras y ayudarlas a crecer y que lleva invertidas más de 40. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal, Mariló? Encantado de estar aquí. Pues encantado de tenerte con el día que tenemos hoy, con todo lo que ha pasado, que no sabíamos ni siquiera si íbamos a llegar a tiempo de entrar en directo. Pero bueno, aquí estamos hablando también de cómo está evolucionando pues la inversión y hacia dónde vamos. Cuéntanos qué hacéis sobre todo en Fundación Innovación Bankinter. Pues la Fundación al final lo que estamos intentando es ayudar a que esas tendencias, la innovación sea lo que transforme la sociedad en España. Pensamos que innovación y emprendimiento son las dos palancas que nos van a ayudar a hacer eso. Ya sea a través del conocimiento de la ciencia y de las nuevas tendencias con el programa que tenemos Future Trends Forum, a través de ayudar al mundo universitario con academia o a través de las startups. Y por último también ayudamos a las empresas que ya están en esa fase de crecimiento de más de 50 millones de euros a que se conviertan en esos campeones de la España del mañana. Bueno, esa España del mañana que tanta falta nos hace. Desde luego yo decía al principio, y lo hemos hablado, ¿no? Récord histórico, valores optimistas, por lo menos 4.300 millones, 4 veces más que en 2020. ¿Por qué crees que ha sido? Pues fíjate, yo creo que hay como 3 factores. Y el primero, y yo particularmente sé del que estoy más orgulloso, porque llevo muchos años en este sector, es que ha habido un cambio en los últimos años de mentalidad y de ambición en las compañías españolas. Yo cuando empecé esto hace 20 años, los emprendedores lo que estábamos pensando era en vender pronto la compañía y liberarnos. Y esto ha cambiado completamente. O sea, ahora, para que os hagáis una idea, la mayoría de los emprendedores los que yo hablo y con los que trato no están pensando en vender la compañía, están pensando en comprar nuevas compañías para competir a nivel internacional y ya no tenemos ninguna de esas vergüenzas o tabúes, yo creo que antiguos y arcaicos que teníamos de, no, es que somos españoles. Punto 1. Punto 2, inversión extranjera. Y ahora, si queréis, hablamos un poco más. Sí. España, de repente, entre el último año y medio, 2 años, se ha vuelto un destino pues muy valorado por los inversores extranjeros y eso se está notando.
Y un factor que a mí particularmente me parece especialmente interesante es el que están empezando también a haber más ventas y eso anima el mercado y cada vez suceden más rápido las cosas. Bueno, en el informe también habláis que es curioso que este volumen de inversión solo ha habido un crecimiento del 20% en cuanto al número de operaciones, ¿no? Hablamos de esas mega rondas que también están siendo tendencia y que, oye, también está bien, tenemos ya unicornios españoles, entre otras cosas. Totalmente, es algo de lo que estar orgulloso. O sea, yo creo que al final de lo que se trata esto es de que cada vez sean más grandes y compitan mejor las compañías españoles. Lo que nos hemos dado cuenta es que durante el último año ha habido un incremento, pues eso, pequeño en el número de rondas, o no pequeño, 60% está muy bien, pero donde realmente se han concentrado el volumen de inversiones son operaciones de más de 50 millones de euros, lo cual está fantásticamente bien, pero a mí me preocupa un poco entender qué pasaba por debajo de eso, porque al final pues todos conocemos Glovo, Cabify, este tipo de compañías son las que a la mayoría de la gente le suenan. ¿Pero qué está pasando por debajo? Bueno, pues lo que hemos visto es que las compañías de rondas más pequeñas también han crecido mucho. O sea, hemos pasado a multiplicar pues, por 2, algo respecto al año anterior. Es decir, está creciendo no solamente en las cosas grandes, sino también en las cosas pequeñas, que son las que hacen ecosistema. Qué bueno, ¿no? ¿Y qué sectores son los que están teniendo más movimiento, Javier? Pues este año ha habido un cambio que yo creo que es bastante halagüeño. Este año lo que nosotros llamamos negocios y productividad, que al final son compañías enfocadas a prestar servicios a otras compañías, modelos de software as a service y demás, ha sido el sector que más volumen ha captado. Interesante porque los últimos 2-3 años siempre habían sido sota, caballo y rey, que habían sido movilidad y logística con compañías estilo Cabify, Glovo, etcétera, y después fintech y insurtech, ¿vale? Negocios de tecnología financiera. Sí. ¿Y hacia dónde creéis que va a disparar este 2022? ¿Qué se está viendo? Pues lo que estamos viendo es mucho crecimiento, aunque todavía, porque al final, claro, cuando te fijas solamente en el volumen de inversión, te estás fijando en las compañías muy grandes, pero eso es un indicador. El otro indicador que a mí particularmente me gusta más es entender dónde hay más actividad. Y lo que estamos viendo es muchísima actividad en fintech e insurtech, es decir, España sigue funcionando muy bien, pero salud y bienestar, y creo que es uno de los sectores donde más potencia hay, está creciendo mucho. Y lo que sería, nosotros llamamos gaming y entretenimiento, ¿vale? Todo lo relacionado con eso es un sector que va como un tiro. ¿Metaverso qué tal? ¿Qué se intuye? Caliente no, lo de después. Lo siguiente, ¿no? Sí. O sea, que el 2022 va a haber mucha demanda, ¿no? de proyectos en el metaverso. Grandísimas compañías en España alrededor de todo lo que tiene que ver con cripto, metaverso, tokenización de la economía. Hay muchísimas oportunidades ahí. Bueno, desde luego, aquí tenemos el rincón del metaverso que lo hemos creado junto a nuestro rincón de la startup, porque desde luego es una tendencia importante y tenemos que ir acercando todo lo que está pasando también a los espectadores. Hablábamos de ese interés de los fondos extranjeros en España. ¿Qué está suponiendo esto, Javier? Pues este año hemos visto que operaciones solamente lideradas con fondos extranjeros, es decir, solamente inversión de fondos extranjeros, ha habido 2.100 millones de euros de esos 4.000. O sea, casi la mitad de la inversión ha sido solo inversión extranjera en España. Y esto es fantástico, quiere decir, y hay una tendencia cada vez más clara de fondos, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, queriendo invertir en España y en el resto de Europa. Pero lo que es muy llamativo es que históricamente el inversor extranjero pues venía con un poco de miedo a España en cuanto que invertía en fases muy tardías, en compañías ya muy estables y demás. Este año pasado ha habido muchísimas operaciones en el rango de entre 1 y 5 millones de euros. Es decir, están empezando a invertir muy temprano, de hecho generando una competencia sana e interesante con fondos locales. Sí, ¿no? Incluso se está viendo ya que esa fase pre-seed ya empieza a convertirse en esa fase seed y ya empieza a notarse más en España ese cambio, ¿no? Se empieza a entrar en rondas ya de 1 millón con mucha más facilidad que hace 2 años ni siquiera. Sí, de hecho decíamos hace poco que la semilla ahora es la nueva serie A porque por volúmenes todo ha crecido. Pues bueno, es una gran noticia también. Cuéntanos un poquito desde Bankinter, desde el fondo de Bankinter, qué estáis buscando, en qué estáis invirtiendo y dónde tenéis el ojo puesto. Pues estamos intentando participar en compañías con un foco muy de producto y de tecnología. Para nosotros el mayor valor es generar barreras defendibles y creemos que la tecnología es la última barrera. Sí. Nos interesa mucho eso. Estamos invirtiendo sobre todo en semilla y serie A, en compañías en España, Portugal, Irlanda y Luxemburgo, que es básicamente donde el banco tiene actividad. Vale. Y con un ánimo siempre de intentar ayudar y
iba a decir ex-emprendedor, creo que el emprendedor es emprendedor siempre. Y intentar ayudar, pero por lo menos no destruir valor, porque al final a los inversores se nos llena muchas veces la boca diciendo que generamos valor. Esto es cuestionable, pero sí, hay que intentarlo siempre. Bueno, o sea, que estáis en búsqueda y captura. ¿Con qué ticket medio entráis y de qué forma invertís en los proyectos? Pues típicamente estamos invirtiendo en semilla entre 100.000 y medio millón de euros, por poner números redondos, y en serie A entre medio millón y millón y medio aproximadamente. Hay una característica muy interesante del fondo y además, es decir, yo lo conozco porque mi anterior compañía, Bankinter, fue uno de mis inversores, entonces ahora estoy en el otro lado y es una cosa bonita. Y una de las características es que nosotros invertimos desde el balance del banco y eso nos quita un límite muy importante que tienen los fondos de capital riesgo. Es muy habitual que tú entras con un ticket, el que sea, y oye, yo por definición del fondo solo puedo meter 1 millón de euros por compañía. Nosotros no tenemos ese límite. Entonces, podemos acompañar a la compañía mucho tiempo a lo largo de su camino y eso, pues, normalmente tener un inversor que quiera seguir creciendo y apoyándote y tenga la capacidad de hacerlo, pues es positivo. Bueno, pues desde luego que sí. ¿Expectativas para este 2022, al menos positivas? Súper positivas. Muchísima liquidez, compañías cada vez mejores. Muchísima liquidez. Nos encanta escucharlo. Sin duda, sin duda. Uno de los números que aún no hemos publicado, pero que os lo cuento en primicia absoluta, es que entre 2020, 2021 y lo que va de 2022 tenemos 22 nuevos fondos en España que van a ser invertidos en los próximos 5 o 10 años por un total de casi 1.800 millones de euros. Bueno, o sea que viene una época francamente buena si eres emprendedor, creo. Bueno, pues buena época para los emprendedores. Gracias, Javier Mejías, Fundación Innovación Bankinter, por ponerlo a disposición de nuestros espectadores y por apoyar tanto el ecosistema emprendedor. Muchas gracias. Encantadísimo. Pues una brevísima pausa y ya volvemos. No te muevas. El camino de emprender nunca ha sido fácil. Desde el inicio hasta el final suele estar lleno de obstáculos e inseguridades. Las decisiones a tomar, el miedo al fracaso o la falta de financiación. Ya sabes que en Negocios de Carne y Hueso tratamos de traeros cada día las mejores oportunidades para hacerlo más fácil. EAE Invierte es una plataforma de inversión e innovación abierta con proyectos e inversores tanto de España como de Latinoamérica y que se dedica a apoyar a estudiantes y alumnis de EAE Business School y que ya se ha convertido en un referente para las startups españolas. Vamos a descubrir en qué consiste su programa con Carmen Pumariño, directora de inversiones de EAE Invierte. Y junto a ella viene Joan Manuel Sánchez, cofundador de Educatly, una de sus startups invertidas, aceleradas, cuyo objetivo es crear la mayor red social profesional en educación y que acaban de cerrar una ronda de casi 900.000 euros. Muy buenas, Carmen. Buenas tardes, muchas gracias por tenernos aquí. Buenas, Joan Manuel. Buenos días. Hoy tenemos el día muy movidito, así es que vamos a ir al grano. Cuéntanos, Carmen, qué hacéis en EAE Invierte, que nos interesa muchísimo. Pues EAE Invierte es una de las ramas que tiene EAE Business School para ayudar a los emprendedores que surgen de la escuela o incluso de gente que no está tan vinculada con la escuela. Aquí abrimos la mano a alumnis, profesores... Está abierta a todos, a todo ¿no? el mundo, plataforma de inversión abierta. Y ayudamos a los emprendedores en lo que necesiten. Es decir, tenemos una incubadora, pero también tenemos la aceleradora, que es donde entra Joan Manuel, y ahí es una aceleradora ad hoc, que necesitan un mentor, necesitan un contacto bueno en ventas B2B, que necesitan lo que necesiten. Ellos nos piden, nosotros vamos dando. En general, donde está nuestro fuerte es acompañarles en la inversión, ayudarles a hablar con inversores, ayudarles a cómo preparar ese pitch, formarles. Claro. Y así hemos conseguido que nuestras startups que han pasado desde hace 2 años que llevamos han levantado más de 11 millones de euros. 11 millones en 2 años es un gran logro. Joan Manuel, ¿cómo ha sido vuestro paso? ¿Qué es Educatly, lo primero? ¿Y cómo ha sido vuestro paso por EAE? Por supuesto, la verdad que el apoyo de la EAE siempre ha sido una maravilla desde el principio. Nosotros somos una plataforma de educación internacional. Ayudamos a gente de todo el mundo a estudiar en el extranjero con tecnología, con inteligencia artificial dentro de la plataforma. Entonces, nuestro ultimate goal, nuestro objetivo final es convertirnos en el LinkedIn de la educación. Nosotros venimos a trabajar nosotros mismos en LinkedIn. Yo trabajé 5 años en LinkedIn y después de eso ya nos lanzamos a la piscina junto con el EAE para lanzar. Te decidiste a emprender. Educatly. Nada más y nada menos. Carmen, entiendo, ahora sabremos más, pero entiendo que formación, innovación e inversión tienen que ir unidas y las escuelas de negocios tienen que tomar esas riendas. Efectivamente, de hecho la escuela lleva años con un máster de emprendimiento e innovación, después montó EAE Emprende, que es como más para ayudar a los propios alumnos en las necesidades que tienen a la hora de emprender, cómo idear, etcétera, y luego se dieron cuenta de que hacía falta montar EAE Invierte para unir los 3
círculos que tú has comentado, todo tiene que ir unido. Desde luego, ¿no? ¿Y cómo veis, cómo se encuentra el sector en estos momentos? Pues espectacular, como acaba de comentar Javier, estamos en un momento muy bueno para emprender. ¿También estáis llenos de liquidez? Sí, hay mucha liquidez en el mercado, son muy buenas noticias que los fondos internacionales se estén fijando en España a niveles más pre-seed, seed, que es donde está EAE, donde estamos apoyando y colaborando a las startups. Y entonces hay liquidez y cada vez hay mucho más emprendedor de nivel, que se lo ocurra mucho más. No es emprendedor por necesidad, sino emprendedor por pasión. Ya por pasión, ¿no? Que se dejan un trabajo como el de LinkedIn y se ponen a emprender. Bueno, vosotros acabáis de cerrar esa ronda de 887.000 euros. ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntanos, ¿cuándo empezáis y cuánto habéis tardado en hacer esa ronda? Totalmente, pues ha sido una experiencia bastante interesante. Es nuestra primera ronda, nuestro proceso legal, etcétera, ha sido bastante entretenido. ¿En cuánto tiempo desde que empezaste? Bueno, nosotros nos fuimos full time a principios de enero 2021, o sea, ha sido los primeros 9 meses que hemos tenido para captar esa ronda. Sí que habíamos desarrollado el negocio anteriormente de manera part-time en rollo garaje de casa, pero llevamos ahora mismo un año, o sea, hemos pasado ahora mismo de 3 empleados, 3 personas en 2021, en enero, a 40 a día de hoy. Wow. Ha sido un crecimiento que da miedo, sinceramente, muy loco. Bueno, y esta primera ronda grande, ¿qué dificultades habéis tenido? ¿Cómo la habéis vivido? La verdad es que es como un proceso de ventas. Yo he trabajado toda mi vida en ventas y es hacer pitches hasta que hay alguien que conecta contigo con la educación, con la tecnología, que ve tu pasión y bueno, se decide contigo, ¿no? Hemos tenido suerte de captar tanto los gobiernos de Irlanda como de Egipto. Nosotros también tenemos una oficina en Egipto y el de Dubái un poco, entonces estos apoyos de todas partes nos ayuda muchísimo a acelerar a donde estamos a día de hoy. Nosotros conectamos al final Oriente Medio con Europa, por eso tenemos oficinas en Oriente Medio. Vale, esto es lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Que ¿por qué Egipto? Y, vale. Bueno, tenemos empleados tanto en Irlanda, en Barcelona, en Egipto, en estas unas 3 principales, y ahora en Dubái. De hecho, en un mes y medio me mudo a Dubái, porque ahí ya es base del... Que no queremos que se nos vayan los talentos. Pues nos vamos a ver. No queremos, no tenemos que hacer, Carmen, que se queden aquí. Seguirán contratando. No, si ese es el trabajo que hacemos en EAE, que muchos alumnos vienen de fuera, internacionales, y empiezan a emprender aquí y les tenemos que ayudar mucho para que no se nos vayan después a sus países de origen. Pero bueno, mientras sigan contratando en España, haciendo crecer el ecosistema español, ese es donde hay que aportar valor. Eso es cierto. Bueno, cuéntanos qué tipo de proyectos estáis buscando y en qué fase también y expectativas tenéis para este año. Pues mira, en general la gente pensaría EdTech, porque además hemos traído una EdTech aquí, pero no es el caso, ¿no? Al final apoyamos a todo tipo de emprendedor que sale de la casa. Hay muchos que vienen del máster de emprendimiento e innovación, pero tenemos también de Project Management, muchos másters, entonces salen proyectos de todo tipo. Y en general lo que sí que es cierto, lleva muchos años ya apostando por el impacto, intentando buscar cuáles son esos proyectos que realmente buscan un impacto social o medioambiental. Entonces tenemos proyectos de waste management, proyectos sociales de apoyar a mujeres que han sido maltratadas, de todo tipo que te vas a imaginar. Y también algunos de gaming, que comentó Javier que era una tendencia. Apostamos por eso. Ahora mismo hay que estar ahí, desde luego, y además, bueno, tenéis entrada tanto a emprendedores, a startups, como también a inversores, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Ha sido un trabajo de años y de trabajar siempre, como decimos, de forma horizontal y cross-border, porque tenemos muchos alumnos y alumnis que son de Latinoamérica, se vuelven, pero siguen queriendo estar interesados por lo que está pasando y ahí está EA Invierte para hacer más la conexión con todos los alumnis que se nos van igual a Colombia. En Colombia tenemos una potencia muy fuerte, tenemos emprendedores de allí e inversores de allí. Es un mercado también que está creciendo a pasos agigantados. Y bueno, hemos creado una plataforma digital online donde puede estar todo el mundo conectado. Al final la lanzamos justo el año de la pandemia, pero no era por la pandemia, era nuestro roadmap. Teníamos que hacerlo para poder seguir conectados con los inversores y emprendedores de Latinoamérica. Las cosas no pasan por casualidad. ¿Qué diferencias veis entre los inversores y emprendedores de allí con los de acá? Pues los de allí, o sea, lo que vemos en general en Latinoamérica, que quizás ahora mismo está en boca de todos, porque todos los inversores igual también están entrando allí, sí que es verdad que al menos van como 2-3 años. O sea, antes eran 5 y ahora ya van tan rápido que van como 2-3 años por detrás. ¿Qué significa esto? Pues que los proyectos quizá eran más pequeñitos, lo que pasa es que sus rondas, en cuanto necesitan 2-3 millones, se van ya directamente a Estados Unidos y entonces ya su siguiente ronda es mucho más grande que las nuestras. O sea, los
los que están en estadios iniciales, en los que estamos nosotros de Pre-Seed, Seed, van un poquito más despacio, o sea, más pequeñitos que nosotros, pero la siguiente ronda la cierran con una velocidad mucho más grande porque están completamente enfocados a Estados Unidos. Bueno, como le pasa a Joan Manuel, ¿no? ¿Tus planes, tus proyectos para este 2022? Además de irte a Dubái. Bueno, es estratégico porque también Entiendo. ahora vamos a abrir todos los mercados de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, etcétera. Entonces tenemos que estar ahí tocando el mercado. Mis socios son egipcios, entonces estamos ya presentes ahí. Y ahora que es una pena dejar España en ese aspecto, pero donde vemos más financiación y más apoyo, sobre todo de gobierno, de país, es Dubái, básicamente. En Dubái, ¿no? Bueno, aprendamos también de ellos, que nos sirvan de referencia los mercados americanos, Dubái, donde estén las buenas oportunidades, que las cojamos y nos las traigamos. Gracias, Carmen Pumariño, por la labor que hacéis desde EA Invierte, y Joan Manuel, muchísima suerte y muchísimos éxitos con Educardly. Muchas gracias a vosotros. España se sitúa en el puesto número 30 en el ranking mundial de emprendimiento, por detrás de países como Estonia o Lituania. Siguen haciendo falta medidas específicas que den lugar a un marco propicio para la creación de nuevos negocios. Encabezamos la lista de desempleo juvenil con una tasa del 40%. La generación perdida no está en Andorra, sino en este país. Vamos a hablar de ello y de las posibles soluciones con Antonio Magranet, vicepresidente de CEAGE, la Confederación Española de Jóvenes Empresarios. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, Mariló, y gracias una vez más por contar con nosotros, y la verdad que es un placer participar en tu programa. Y más programas como este haría falta que apoyen el emprendimiento en España, que falta hace. Desde luego, yo siempre digo que es una vergüenza que en este país el único programa de emprendimiento y de negocios y de pymes lo estemos haciendo aquí y solo haya uno. Si te parece, empezamos recordando a nuestros espectadores qué hacéis en CEAGE. Claro, te cuento, CEAGE es la Confederación Española de Jóvenes Empresarios. En el 2021 hemos cumplido nuestro 30 aniversario. Como bien llevamos el nombre, es una confederación. Estamos formados por asociaciones de jóvenes empresarios repartidas en todo el territorio nacional. Hay 55 AGEs que conforman la confederación. Por joven empresario se entiende hasta 41 años. Es una cosa que más o menos está estipulada no solo en España, sino prácticamente en todos los países de la Unión Europea. Y también pues, países, por ejemplo, del entorno iberoamericano. Llegamos a un acuerdo ya hace años de que se marcara esa edad, y lo que pretendemos o lo que intentamos hacer desde CEAGE es apoyar y mejorar el ecosistema emprendedor, que, como bien comentabas, en España todavía hay mucho por hacer y hay un gran recorrido por delante, favoreciendo o intentando ayudar a los jóvenes que tienen un gran talento en este país, pues ayudarles a sacar adelante estas ideas brillantes que tienen, e intentar ayudarles a la obtención de financiación, y también trabajando con distintos gobiernos, tanto locales, autonómicos como nacionales, a la hora de eliminar trabas burocráticas que puedan ayudar a favorecer pues, este ecosistema que falta. Bueno, todos nos seguimos quejando y se sigue oyendo tanto de todas las dificultades que hay para poner en marcha una empresa en España. ¿Es una realidad? ¿Es un mito? ¿Qué es? ¿Cómo lo vivís vosotros? Es una realidad, y como bien decías en la introducción, España está en el puesto número 30 a la hora de creación de empresas respecto a los jóvenes. Estamos todavía más abajo en cuanto al paro juvenil. Tenemos prácticamente un 40% de desempleo entre la franja de edad de 16 a 29 años. Y al final es un problema coyuntural del país, pero es un problema que tenemos a día de hoy, pero que va a ser un problema para el futuro, porque estamos perdiendo generaciones con un potencial tremendo, que al final, entre la crisis económica, la pandemia y otras crisis que van surgiendo, pues son generaciones que llevan prácticamente 15 años de problema en problema. Bueno, los jóvenes se sienten olvidados, parece ser, en todas las áreas y facetas. ¿Qué pedís desde CEAGE a la Administración para que esto cambie, Antonio? Pues sobre todo el ir de la mano, el que las administraciones sepan que el joven de hoy en día va a ser el líder del futuro, y que hay que favorecer el emprendimiento, hay que favorecer al joven de que tenga más opciones de salidas en el futuro. El emprendimiento es una de ellas. El emprendimiento es la opción, no es una de ellas, es la opción. Es la opción, y sobre todo las administraciones lo que nos pueden ayudar muchísimo es en la eliminación de estas trabas burocráticas, que somos uno de los países que
que más trabas y que más dificultades o que más ruedas, más palos en el camino se ponen para lanzar las empresas. Sorprende también, bueno, tú eres el secretario general de FIGE, que es la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, que está formada pues, por más de 80.000 jóvenes empresarios, ¿no? Emprendedores. ¿Qué diferencias hay entre los españoles y los de fuera? Pues realmente al final el problema que nos encontramos en toda Iberoamérica como región prácticamente es la misma, es la falta de acceso a financiación, las trabas burocráticas, la rueda en la que te metes respecto a problemas de que si eres joven no tienes avales para obtener crédito, si no tienes crédito no puedes lanzar el negocio, entonces al final entras en un círculo vicioso bastante peligroso y lo que comentaba antes, y lo único que provoca con esto es esta eliminación del talento que tenemos, la desmotivación. Claro. Bueno, aquí si nos ven y nos siguen, demostramos cada día que siempre hay dinero, que financiación se consigue y encontramos esas fórmulas para en cada fase de cada proyecto poder encontrar lo que se necesita en cuanto a financiación y lo demás. ¿Pero por qué? Bueno, al final sabemos que todas esas trabas burocráticas se han mejorado mucho. ¿Qué falta? Pues falta sobre todo una cultura empresarial, una cultura emprendedora, que también desde las escuelas, desde que el niño tiene 14 y 15 años, se empieza a hablar de negocios, se empieza a hablar de empresa y sobre todo algo importante de fracaso, o sea, porque la vida, el fracaso es constante, la vida no es un camino de rosas, no es un cuento de hadas y al final el fracaso es el que hace que la gente crezca en cuanto a experiencias, que la gente crezca personalmente y profesionalmente. Entonces yo creo que hay una serie de tabúes que hay que empezar a eliminar, que no es malo y que tenemos que empezar a cambiar esta cultura desde los niños y la educación es algo primordial. Bueno, desde luego tenéis muchos temas encima de la mesa, pues bueno, formación, situación de los jóvenes, ecosistema de emprendimiento, cotizaciones de los autónomos. ¿Qué nos puedes avanzar sobre ellos? La subida del SMI. Sí, pues al final, bueno, también CEAGE, como comentaba, es una confederación, es una de las transversales de COE. CEAGE tenemos una representación muy importante dentro de ATA, de la Federación de Autónomos, dentro de CEPIME, que es la Confederación Española de Pymes, y en la COE estamos trabajando conjuntamente con ellos y con el Gobierno respecto a la subida del salario mínimo interprofesional, de la cuota de los autónomos, porque al final no podemos olvidar que si el panorama empresarial en España es de un 98% de pymes o autónomos, respecto a los jóvenes empresarios es casi el 100%, un 99,9% de las empresas de jóvenes que hay en España son micropymes o autónomos. Entonces, cuando hay alguna subida respecto al salario mínimo o subida de cuota de autónomos, el primer perjudicado es el joven. Ese 98%, recordamos, en este espacio hay que decir también, ¿no?, la micropyme, la microempresa, que tanto se habla de ella, que son ese 95, casi 98% de ese tejido empresarial está formada por empresas de hasta 10 trabajadores, ojo, o hasta 2 millones de euros de facturación. Es que es la gran masa y es la más afectada con esas subidas del salario y subida de cotizaciones. Pero no hay que olvidar que luego la micropyme es hasta 10 trabajadores, pero que un 90% de esas micropymes no llegan a 2 trabajadores. O sea que claro, prácticamente imagínate, es el emprendedor y como mucho una persona que generalmente suele ser un familiar. Entonces, o empezamos a facilitar y a favorecer este ecosistema, no vamos a crecer como país y vamos a perder un tejido productivo muy importante para el día de mañana. No vamos a crecer como país, eso es clave, desde luego. Bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emprender o que se ve obligado en este momento a hacerlo? ¿Emprender por necesidad, por obligación o por vocación? Pues yo ante todo soy optimista por naturaleza y los problemas al final son oportunidades. Somos un país, y el latino, el hispano, el iberoamericano, con un talento impresionante, con una capacidad de adaptación y de una palabra que se utiliza mucho en este último año y medio, que es la resiliencia brutal. Y al final, el consejo que doy, que no se desanimen, que lo intenten 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, las veces que haga falta. Esto va de seguir y persistir. Y que cada vez más hay una cultura también de la financiación. Igual que antes la financiación tradicional o bancaria era la única que existía, cada vez estamos adaptando modelos más anglosajones. Financiación alternativa por todas partes. Sí. Así que nada, animarles y que el emprendimiento, como tú has dicho, no es el futuro, es la realidad, y que necesitamos gente valiente y gente que saque adelante sus proyectos, y por supuesto que estaremos ahí para animarles y para ayudarles. Pues muchísimas gracias, Antonio, CEAGE y FIGE, por ese apoyo y ese mensaje de ánimo para todos esos emprendedores jóvenes y no tan jóvenes. Muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros y enhorabuena y ánimo por el programa.